Imaginen despertar una mañana en una bulliciosa ciudad medieval. El aroma del pan recién horneado llena el aire. Los comerciantes vocean sus mercancías en el mercado y los niños juegan en las calles adoquinadas. Pero algo siniestro se acerca, algo que transformará este escenario cotidiano en una pesadilla inimaginable. De esto trata nuestro vídeo de hoy. Exploraremos los orígenes y la propagación de la peste negra, la pandemia más devastadora de la historia europea. Nuestra historia no se centra en los reinos y castillos de la Edad Media, sino en un enemigo invisible que no respetaba fronteras ni títulos nobiliarios. Para comprenderla plenamente, es necesario examinar el contexto del siglo XIV. El escenario: Europa en el siglo XIV. Durante la Baja Edad Media, Europa experimentaba cambios significativos. Las ciudades crecían, el comercio florecía y las rutas comerciales conectaban el continente con tierras lejanas. Sin embargo, este periodo también estuvo marcado por desafíos. El cambio climático. El inicio de la pequeña edad de hielo trajo consigo inviernos más fríos y veranos más húmedos. La crisis agrícola. Las malas cosechas provocaron hambrunas generalizadas. Las guerras, conflictos como la Guerra de los 100 años, debilitaron a la población. Este escenario de vulnerabilidad preparó el terreno para la catástrofe que estaba por venir. El origen de la peste negra. La peste negra, causada por la bacteria Yersinia pestis, no era nueva para la humanidad. Ya había causado pandemias anteriores, como la plaga de Justiniano en el siglo VI. El origen de la pandemia del siglo XIV se remonta a Asia Central. Estudios genéticos sugieren que la bacteria evolucionó en o cerca de China. Desde allí, siguió las rutas comerciales, viajando en las pulgas que infestaban a las ratas negras, compañeras constantes de los mercaderes y viajeros. La ruta de la seda, el camino de la muerte. La ruta de la seda, esa red de caminos que conectaba China con Europa, se convirtió en el conducto perfecto para la propagación de la enfermedad. Imaginen caravanas de camellos cargadas de especias, sedas y ratas infectadas, atravesando desiertos y montañas, llevando consigo una carga mortal. La peste llegó a la península de Crimea en 1347. Aquí, en el puerto de Cafa, ocurrió un evento que aceleraría dramáticamente la propagación de la enfermedad. Los mongoles, que asediaban la ciudad, comenzaron a catapultar cadáveres infectados sobre las murallas. Esta macabra táctica de guerra biológica tuvo consecuencias devastadoras. La peste llega a Europa desde Cafa. Barcos mercantes genoveses zarparon hacia el Mediterráneo, sin saber que llevaban consigo la muerte. En octubre de 1347, estos barcos atracaron en Mesina, Sicilia. Los marineros, muchos ya enfermos, trajeron consigo ratas infectadas que rápidamente se esparcieron por la ciudad. La velocidad de propagación fue asombrosa. En cuestión de meses, la peste se extendió por Italia, Francia y España. Para 1348, había llegado a Inglaterra y en 1349 a Escocia y Escandinavia. La enfermedad avanzaba a un ritmo de casi 2 kilómetros por día, dejando tras de sí ciudades diezmadas y campos abandonados. Las 3 formas de la peste. La peste negra se manifestaba de 3 formas principales, cada una más aterradora que la anterior. La peste bubónica, la más común, caracterizada por dolorosos bultos, bubones, en las axilas, ingles y cuello. La peste neumónica afectaba los pulmones y era altamente contagiosa entre humanos. La peste septicémica, la forma más letal, que infectaba directamente el torrente sanguíneo. Los síntomas eran horripilantes: fiebre alta, vómitos de sangre, manchas negras en la piel. La muerte llegaba en cuestión de días, a veces incluso horas. El impacto inicial, el impacto de la peste negra, fue catastrófico. En solo 4 años, de 1347 a 1351, se estima que entre 1/3 y la mitad de la población europea pereció. Ciudades enteras quedaron despobladas, familias fueron destruidas y el tejido social se desmoronó. La gente, aterrorizada y sin comprender la naturaleza de la enfermedad, buscaba explicaciones y culpables. Algunos vieron la peste como un castigo divino. Otros culparon a minorías, como los judíos, lo que llevó a persecuciones y masacres. En conclusión, la llegada de la peste negra marcó el inicio de una era de cambios profundos en Europa. En nuestro próximo episodio,
Exploraremos el impacto social y demográfico de esta pandemia y cómo alteró para siempre el curso de la historia europea.